¿Qué es lo que haces al respecto? Buenas tardes. Bueno, yo ya me ha presentado Jorge. Tengo que agradecer a Campus Vigón y a nuestros moderadores, Jorge Hernando y Xavi Salas, que es un placer poder estar moderado por ellos. Y a Inma, agradecerle también su presentación y sus palabras hacia mí. Vamos a hablar de las técnicas, las nuevas técnicas y bloqueos más selectivos en relación a los bloqueos centrales, como Inma nos ha dicho. En la evolución de las técnicas analgésicas en el posoperatorio de la cirugía mayor de rodilla, atendemos a los cambios de fases y de tiempos, desde un primer momento mucho más centrales, neuroaxiales, ¿no? Epidurales o raquídeas con morfina, que en un principio estaban indicados porque no teníamos otra opción, y probablemente y posteriormente empezaron a aparecer una nueva generación de analgésicos en la cirugía mayor de rodilla, empezando por el bloqueo del nervio femoral, con o sin la asistencia del bloqueo nerviociático, como ha defendido en la presentación anterior mi compañera Inma. Hoy por hoy tengo que decir que efectivamente el bloqueo del nervio femoral es la técnica gold estándar, a pesar de que estamos abundando en técnicas mucho más periféricas, que son las que yo defiendo, las que hacemos en nuestra unidad de Fast Track, y que son las que creo que son más adecuadas para el control de la analgesia en el posoperatorio de este tipo de pacientes. Esta tercera generación de técnicas analgésicas, como son el bloqueo del canal de los abductores, combinada con el ciático en su momento, o con el bloqueo ciático en su momento, y en nuestro caso con la aparición del IPAC Block, que en este caso es el bloqueo interfacial de anestésico local entre la cápsula y la arteria femoral, para bloquear las aferencias nerviosas del nervio ciático en la parte posterior y el nervio obturador. Esa sería una cuarta generación de aparición de técnicas analgésicas, junto con las técnicas mucho más distales, con la LIA, ¿no? La infiltración anestésica periarticular, que está muy de boga en las unidades de Fast Track americanas o escandinavas, ¿no? No solamente estos bloqueos periféricos son los que estamos actualizando, estamos atendiendo a la aparición de técnicas emergentes como las que lidera el doctor Xavi Sala en el Clínic de Barcelona, ¿no? Con el bloqueo ecoguiado de los nervios geniculados, que si cabe son más distales y más específicos para el bloqueo analgésico de las técnicas de cirugía mayor en rodilla, ¿no? O en este caso estamos utilizando la infiltración de anestésico local con adrenalina a nivel pericapsular para atender al efecto isquemiante que produce la adrenalina, y de esta forma poder deshacernos del uso de los torniquetes, que tan efectos deletéreos están produciendo, y como sabemos en el posoperatorio inmediato de la cirugía de rodilla. Nosotros la combinación con el canal de aductores utilizamos para bloquear la parte posterior de la rodilla, de la cápsula, el IPAC Block, ¿no? Que como sus siglas indican, es el bloqueo en el interespacio entre la arteria poplitea y la cápsula posterior de la rodilla, ¿no? La técnica es una técnica, y la pongo como primera antes que el canal de los aductores, porque la suelo hacer inmediatamente después de hacer la técnica regional, ¿no? Neuroaxial, en este caso una intradural con bupivacaína y Sovara, y aprovechando el efecto analgésico de la misma, y como es una técnica relativamente sencilla, con una curva de aprendizaje factible, ¿no? Y rápida,
bloqueo el canal o sea, el IPAC block en ese momento. Posteriormente, cuando el paciente ha terminado la cirugía y nos pasamos a la URPA, utilizamos o hacemos el bloqueo del canal de los aductores, que ecográficamente hablando es una técnica muy sencilla, muy asequible, y que no tenemos duda ni dificultades para hacer este tipo de bloqueo. De igual forma, de las técnicas emergentes que estamos viendo, ¿no? En el caso del bloqueo de los nervios geniculados con bajo volumen, que está publicado en la revista española de Anestesia y Reanimación, vemos que es una opción muy factible, una opción muy adecuada, que yo particularmente, bueno, estoy intentando de momento explorar y poner en marcha por ver sus facilidades y sus efectos, ¿no? Lo que sí que es verdad que sí que estamos haciendo es utilizar una infiltración isquemizante con adrenalina 1/100.000 para evitar el torniquete quirúrgico que utilizan los traumatólogos, y de esta forma operar de una forma fácil y sin sangre durante la cirugía. Es fácil, es sencillo, es relativamente inocuo porque salvo que haya contraindicaciones especiales, y ya podremos hablar de dosis y volúmenes, etcétera, etcétera, más adelante, permite a los cirujanos trabajar en un ámbito, en un contexto, como si tuvieran torniquete de isquemia. Y sabemos que en la evolución posterior de la cirugía, el torniquete de isquemia pasa factura al paciente, produce lesión y dolor importante en el postoperatorio inmediato y lesiona de alguna manera, dependiendo de la cantidad de tiempo de isquemia que estamos produciendo a nivel del cuádriceps, lesiona el músculo y altera la evolución y la rehabilitación de este tipo de estos pacientes. En la cirugía mayor de rodilla, ¿por qué proliferan las técnicas cada vez más distales? Proliferan porque la fast tendencia, o sea, el concepto ERAS, el concepto de cirugía de Rapid Recovery, está muy de moda, y necesitamos reducir la estancia hospitalaria de los pacientes de los tiempos normales y habituales de 4 o 6 días a 1 o 2 días, ¿no? No estamos hablando de la actitud que, por ejemplo, en las cirugías ambulatorias, que a nivel de Estados Unidos, con su gran parafernalia y con su gran medios que tienen alrededor de los hospitales de día, hospitales para seguir a estos pacientes, que se les da el alta como si fuera una artroscopia de rodilla, ¿no? Se hace la prótesis de rodilla, se dan el alta y continúan la evolución en su casa, pero de una forma muy seguida, ¿no? Con estas técnicas distales favorecemos un montón la movilización y la rehabilitación precoz, reducimos los problemas de disfunción cognitiva posoperatoria, ¿no? Por el tiempo de estancia, la cirugía prolongada, ¿no? La anestesia general, por ejemplo, en este tipo de cirugía no la contemplamos, es algo que salvo que sea una contraindicación la regional por cualquier causa, no dormimos a un paciente, o no, por lo menos yo no duermo a un paciente por una prótesis de rodilla si lo puedo evitar, ¿no? Y evidentemente en este tipo de cirugía de fast track, intentamos evidentemente reducir el uso del manguito de isquemia. De hecho, nosotros ya no ponemos isquemia en nuestras cirugías y va bien. No ponemos drenajes, utilizamos protocolos de tranexámico, aparte de hacer una buena hemostasia por parte del cirujano. No ponemos sonda vesical, iniciamos una ingesta oral precoz, y desde luego, de igual forma, todo lo combinamos en el contexto, en el orden de una analgesia multimodal y una fisioterapia inmediata en el postoperatorio. Es evidente que los cirujanos de igual forma tienen mucho que hacer y que decir en los resultados, los resultados finales de esta cirugía. Si hacen una cirugía mínimamente agresiva, bien por utilización de plantillas de corte o bien de la cirugía robotizada
o guiada, ¿no?, de alguna forma para mejorar los tiempos o para disminuir la agresión quirúrgica, que al final eso se traduce en dolor en el postoperatorio. Eso es importante que lo hagan los cirujanos y es su parte en este tipo de cirugía, ¿no? La implicación del paciente, nos olvidamos de ella, pero es importantísima, ¿no? La realización de la escuela, o sea, de la escuela de prótesis, el empoderamiento del paciente, la información de lo que el paciente va a recibir, cómo lo vamos a hacer, cómo se va a recuperar, cuánto tiempo va a estar, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que prepararse, ¿no?, antes de la cirugía, o incluso lo más tonto, qué es lo que se tiene que traer, qué tipo de zapatillas se tiene que traer el día de su cirugía, para que se pueda levantar de inmediato y hacer la deambulación precoz que nosotros pretendemos, ¿no? Que en la misma tarde de la cirugía ya el paciente se levante con un andador y empieza a apoyar y empieza a hacer paseítos desde la cama al sillón, del sillón a la cama, que vaya al baño, y al día siguiente pretendemos que se vayan dando a su casa. Pues todo eso tiene que hacerse de una forma muy dicha. Hay que empoderar desde tiempo al paciente antes de que vaya a la cirugía, porque él es importante junto con todos los métodos anestésicos y quirúrgicos que hagamos bien. Es importante que nos ayuden y se ayuden a ellos mismos, ¿no? De igual forma, valorar y tratar factores predisponentes del dolor crónico en el postoperatorio, utilizar de estos protocolos con la pregabalina, el citalopram, disminución de opiáceos o tratamientos con antiinflamatorios previos a la cirugía, es algo que se ve en la consulta de anestesia, que se ve en la escuela de prótesis y que todos debemos de intentar poner en marcha para que la cirugía sea completa y satisfactoria para el paciente. ¿Por qué utilizamos las técnicas cada vez más distales? Pues porque producen una analgesia completa y simétrica igual que si utilizáramos bloqueo del nervio femoral o bloqueo del nervio ciático. Bloqueamos el canal de los aductores y en el canal de los aductores sabemos perfectamente que encontramos las ramas terminal sensitiva del femoral y que a veces nos encontramos en unos porcentajes, dependiendo un poco de cada paciente, las ramas terminales articulares del nervio obturador, ¿no? La rama posterior o la rama anterior. La rama anterior normalmente es con más frecuencia, ¿no? Que existe menos riesgo de lesión neurológica en las infiltraciones o en los bloqueos distales, pues también lo sabemos, ¿no? Que hay mínimo nulo bloqueo motor y que eso puede ser protección contra las caídas, ¿no? Bueno, pues sí, sabemos que no solamente esto es la causa de las caídas, ¿no?, sino que la pérdida de nocicepción, de la nocicepción y de la relación un poco de la sensibilidad, ¿no?, de la propiocepción de la rodilla puede ser causa muy definitiva, ¿no?, a la hora de producir caídas. Bueno, pues sí, pero mientras más distal el bloqueo, probablemente tengamos capacidad de ambulación más precoz y una fisioterapia de igual manera adelantada, ¿no? El alta precoz, evidentemente, si un paciente está de alta en el segundo día del posoperatorio, como muy tarde en el tercer día, pues probablemente mejoremos mucho la calidad de vida del paciente y hay cuestiones económicas que de igual forma están también en boga. La técnica que utilizamos son reproducibles, la curva de aprendizaje es corta para las técnicas distales, en este caso para el IPAC y para el canal de los aductores, y sus tiempos de realización en anestesiólogos que han aprendido es muy corta. Un IPAC tarda 3 minutos y medio en hacerlo y un bloqueo del canal de los aductores que lo hacemos en la URPA, de igual forma ya no tenemos prisa y lo podemos hacer en breve. De igual forma, no detenemos el acto quirúrgico o se detiene en unos tiempos insignificantes, no alteran los tiempos quirúrgicos. Y desde luego, en mi punto de vista, no es necesario colocar catéteres ni infusiones, porque utilizamos, y eso lo podemos hablar más adelante, concentraciones y volúmenes en
en distales que pueden ser suficientes como para que el paciente tenga una analgesia extendida en las 24, 36, incluso 48 y 72 horas, como hemos visto, como yo veo en los pacientes que operamos en nuestra unidad. Finalmente, hay que esperar a que técnicas emergentes, ¿no?, como las que hemos dicho, el bloqueo de los geniculados o la aparición de los anestésicos liposomiales, ¿no?, o concentraciones altas en territorios distales sensitivos, sean una nueva aportación en un futuro para mejorar los resultados de las técnicas analgésicas en este tipo de cirugía, ¿no? Para mi gusto y para mi idea, la combinación de IPAC y bloqueo del canal es una alternativa de futuro que además está surgida en un montón de estudios. Probablemente el IPAC bueno, pues sustituye perfectamente el bloqueo del nervio femoral, del nervio ciático, y en sus dosis o en su volumen, da igual, pero sustituye perfectamente la analgesia que se produce o que podemos producir a nivel del ciático. Y el canal de los abductores, particularmente para mí, me parece que es muy adecuado y de igual forma sustituye al bloqueo proximal del femoral, el bloqueo femoral, que sigue siendo actualmente, y lo repito, y le doy la razón a Inma, como gol estándar en la analgesia de la rodilla. Probablemente la irrupción del bloqueo de los geniculados nos haga tambalear todas estas alternativas que tenemos ahora mismo de futuro y nos haga pensar que pueda ser una mejor técnica analgésica para la cirugía de rodilla. Finalmente, como conclusión, quiero decir que el contexto en el que se encuentra el paciente es el que va a marcar la técnica. Ni que haga femoral, ni que haga canal de abductores, ni geniculados, a ver, me va a dar igual. El paciente necesita una analgesia y dependiendo un poco del sitio en el que esté, si es una unidad fast track o es una unidad en donde se van a quedar ingresados 4, 5, 6 días, es un poco lo que nos va a marcar. Está claro que las técnicas de esto en el entorno ERAS van a ser cada vez más distales. Pero influye la técnica quirúrgica, el cirujano que opera, si hacemos isquemia o no, si el paciente es adecuado, si el entorno social y profesional en el que está, si hemos empoderado al paciente, todo eso va a afectar un montón en la técnica que vamos a usar y al final los resultados que vamos a tener. IPAC, canal de aductores, o IPAC más femoral, IPAC más geniculados. Bueno, no sé si IPAC más geniculados, con los geniculados bloqueas de esto las ramas posteriores. Y la LIA son de elección. Y el ciático proximal realmente no lo veo como una opción adecuada en los tiempos en los que estamos. En nuestra unidad de fast track de rodilla, que hemos sistematizado las técnicas en cuanto a la captación del paciente, la actitud ante la cirugía propuesta, el protocolo de tren exámico, la analgesia preemptiva, la utilización de corticoides sistematizados y la preparación del paciente con empoderamiento en la escuela de prótesis, con fisioterapia, rehabilitación precoz. Todo eso nos hace ver que la unidad de fast track nuestra en nuestro pequeño hospital funciona de una manera organizada y en pos del paciente nos está dando muy buenos resultados, ¿no? Y podemos dar de alta al paciente en nuestra unidad en 24 o 48 horas a lo sumo. No somos tan avanzados como podría pensar una cirugía ambulatoria, un paciente que se opera y se va a casa. No tenemos una actitud por parte de la población en la cual actuamos que sean capaces de entender eso. Se operan de una cirugía tan grande, ¿no?, una prótesis de rodilla, y se van a casa. No tenemos el protocolo ni el sistema adecuado para que eso ocurra. Y evidentemente todo esto está basado en la utilización de una analgesia multimodal en donde se ven todos los aspectos adecuados para que el paciente no tenga dolor. Nuestras técnicas distales alcanzan una eficacia del control del dolor con EVAs por debajo de 3, en más del 90% en los primeros 3 días, ¿no? El rescate con opiáceos se realiza de forma muy testimonial. Es muy bajo
la utilización de opiáceos en nuestros pacientes, ¿no? Durante el posoperatorio. Y actualmente, como os he dicho antes, estamos incorporando técnicas emergentes en la cirugía del mayor de la rodilla, como es la infiltración de anestésico local o suero fisiológico, que eso lo podemos ahora puntualizar más adelante, con adrenalina al 1/100.000 y evitamos el torniquete de isquemia. Probablemente en nuestra unidad empezaremos a introducir como alternativa al canal de los aductores el bloqueo de los nervios selectivo del nervio geniculador. Pero eso es para nosotros, ya sé que en el Clínic de Valencia lo hacen de forma sistematizada, pero para nosotros es una cosa a explorar que ya iremos hablando más adelante. Y Xavi Sala nos podrá decir de esto ahora, pues, cuál es su experiencia y cómo lo ve. Nada más, esto es todo. Muchísimas gracias por escucharme y estoy a vuestra disposición.